Hola, buenas noches. Esto es Abracadabra, palabras que crean mundos. Y aquí de madrugada todavía es como que el día empieza lento. Y si bien se escuchan algunos pájaros ahí intentando pretenciosos forzar el comienzo del día, el sol todavía duerme. Y nosotros acá, en nuestro espacio para conversar un poco de los temas que tienen que ver con uno mismo. Y hoy uno especial: murallas. Y esas murallas están construidas por uno, son las que Jim Rohn decía, los mismos muros que construimos alrededor para mantenernos protegidos del dolor, de la tristeza, también mantienen afuera la alegría y la felicidad. Así que vamos a hablar un ratito de esto. Y hoy en un libro inspirador, el de Robert Fisher, El caballero de la armadura oxidada. Y así iniciamos entonces. Abracadabra, palabras que transforman mundos. Y el resumen del caballero de la armadura oxidada. ¿Y de qué se trata esta historia? Esta historia que Robert Fisher nos trajo de manera maravillosa. Podría simbolizarse en el ascenso de la vida, ¿no? Este camino de ascensión por la montaña que cada uno tiene. Y este libro que creo que no debe faltar en ese camino, porque habla de un viaje necesario, pero un viaje que tiene obstáculos. Y se sitúa simbólicamente en la magia de la letra de Fisher, donde un caballero de armadura oxidada, en una fantasía maravillosa, simboliza ese viaje que tenemos todos, ¿no? Y ese caballero que a veces queda atrapado en esa armadura, ocultando muchas cuestiones, ¿no? Su miedo a tomar riesgo, su miedo a conocerse en serio, su miedo a sus limitaciones y a la falta de aceptación de sí mismo. Y ese camino desafiante de poder llegar a quitarse todo eso que le estaba impidiendo algo, porque el disparador fue que este caballero estaba por perder a Julieta y a Cristóbal. ¿Quiénes eran estos personajes? Bueno, Julieta y Cristóbal eran su mujer y su hijo. Y la historia es esa pelea y rescate de sí mismo que vamos a vivir y recorrer este ratito, porque creo que mientras veamos esas andanzas, esas experiencias del caballero, vamos a reconocernos, vamos a vernos y a ver qué tal estamos nosotros con esta historia. Como siempre decimos, esas conversaciones internas que se van dando en la vida van construyendo con comportamientos, con posturas y que reforzamos en nuestras charlas internas. Yo creo que esto va a ser exquisito poder compartirlo y encontrar herramientas que posiblemente nos ayudemos, nos terminen beneficiando a todos. Bueno, este caballero, y ya paso a contarte la historia, él vivía peleando y rescatando damiselas. Nadie sabía por qué tenía estas peleas. Después va a aparecer la revelación de esas batallas que él tomaba, inútiles hasta algún punto, porque esas damiselas, muchas de ellas no esperaban que las rescatara. Y bueno, un día su mujer, harto de este caballero empecinado, ¿no? de hablar incluso tanto de esas historias, la mujer dijo, si esto no te lo quitas, yo y Cristóbal nos vamos. Entonces él tristemente se da cuenta que no podía solo desmontar esa armadura y sale al bosque, lugar donde se encuentra un personaje, un bufón, que se llama Bolsa Alegre, y al que le confiesa que no podía quitarse, y le dijo, no, está bien, no vas a poder, y aparte esto necesita de un ser diferente que te ayude. Y ahí aparece en la historia, y así empieza sus andanzas, un tal Merlín, que es el comienzo de esta historia de desmontar y sacar esa armadura. Merlín era un mago, como lo conocemos también nosotros de otras historias, antojadizo, repentino, aparecía cuando él quería. Y este caballero, buscándolo, se había quedado dormido. Y cuando despertó, Merlín
estaba a su lado, ¿no? El caballero le contó inmediatamente que había estado buscándolo y a lo que el mago le contestó que en realidad toda su vida había estado perdido. El caballero le contó que él quería quitarse su armadura, que tenía los problemas que habíamos mencionado al principio. Entonces Merlín le dio una copa de un extraño líquido que al principio no sabía muy bien, pero después lo terminó disfrutando. Y encontró un nuevo amigo que le iban a acompañar en esta aventura, ayudándole, y acá aparece una ardilla que pica algunas comidas del bosque naturales y empieza junto a esta ardilla a iniciar este camino. Merlín, antes de despedirse, le cuenta algunas cuestiones. Le dice que su armadura era producto de haberse querido proteger de algunas cuestiones y que él justificaba en batallas. También le observó, le dijo: te la pasás pidiendo disculpas y querés que todos te contesten tus preguntas. Esto con el líquido le permitió al caballero empezar a tener una sensibilidad al punto que empezó a escuchar a los animales. Y un día decidió mandarle una nota a su hijo Cristóbal a través de una paloma llamada Rebeca, con la triste devolución de una nota en blanco, porque Cristóbal ya no lo conocía lo suficiente como para contestarle. Y ahí fue que el caballero lloró amargamente por el desconocimiento de su hijo, que se quedó profundamente dormido. Pero para su sorpresa, aunque se había avergonzado de haber llorado tanto al punto de dormirse, Merlín le dijo que eso era necesario, un primer paso para poder liberarse de su armadura. Y le dijo que se presentaban caminos por delante de él, pero el camino que le iba a ayudar era el camino espinoso, un camino que iba a necesitar mucho coraje para enfrentar los obstáculos que se le iban a presentar, y para poder avanzar en una decisión que no podía cambiar. Ese camino se llamaba el Sendero de la Verdad. Y el caballero empezó a recorrerlo, ahora sí acompañado de esa ardilla que lo alimentaba, que le preparaba los alimentos, y de Rebeca, esta paloma. Antes de partir y de saludarse, Merlín sacó una llave dorada que le iba a servir al caballero para abrir las puertas de 3 castillos que iban a estar interponiéndose al objetivo que estaba buscando. El primer castillo se llamaba Silencio, el segundo Conocimiento y el tercero Voluntad y Osadía. Así que ese camino sería una lucha para aprender a amarse a sí mismo, y luego de esa revelación, Merlín desapareció. Y ahí fue cuando ocurre el primer milagro para el caballero, que un pedazo de su armadura se había caído porque había llorado tanto mientras caminaba que perdió esa parte que impedía diferenciar en su interior algunas cuestiones. Y ahí llegó a la puerta de ese castillo llamado Silencio. Le pidió a los animales que le acompañaran en esto, pero ellos esperaron detrás del castillo sin antes Rebeca revelarle que tenía que saber que la diferencia que había entre los humanos y los animales era que los hombres esperan, pero los animales aceptan. Y ahí el caballero se mete en este castillo del silencio, ¿no? Y cuando entró, se sentó junto a un fuego que estaba encendido y se dio cuenta de 2 cosas: que no había puerta de salida y había un tremendo silencio, pero escuchó la presencia de un rey que hacía lo mismo que él. A lo que entonces se presentó y le pidió avanzar juntos, y el rey le dijo: mira, este es un nuevo tipo de cruzada que requiere más coraje que las otras. Si lográs reunir las fuerzas necesarias y quedarte para hacer lo que tienes que hacer, aquí será tu gran victoria. Y ahí fue que admitió que le tenía miedo a la soledad, y se abrió una puerta entonces que le permitió entrar a otra habitación, y empezó a hablar consigo mismo. Y eso le permitió ver otra puerta, y se dio cuenta de que nunca había vivido el momento, sino que él hablaba al futuro o al pasado, pero no hablaba consigo mismo. Y sintió una soledad profunda, que es similar a la que Julieta había sentido. Y apareció
que esa voz que estaba pasando dentro de él, que generaba conversaciones, le dijo que era su verdadero yo y que lo bautizara y le pusiera por nombre Sam. Entonces se durmió y al despertar estaba fuera del sendero, ese que había iniciado, en el sendero ahora sí de la verdad, fuera del castillo, y siguieron andando, y en la charla el caballero pierde lo que se llama el yelmo de tanto llorar. Pero a partir de la pérdida de ese yelmo, el caballero empezó a tener una conexión consigo mismo. Siguieron andando y llegaron al castillo siguiente, el castillo del conocimiento, y entraron los tres. Había una oscuridad tan densa que no se veía nada, pero la ardilla pudo percibir una inscripción que decía: el conocimiento es la luz que iluminará vuestro camino. Pero después vio otra inscripción que decía: ¿alguna vez has confundido necesidad con amor? El caballero dijo que no tenía tiempo. Entonces Rebeca le dijo que lo que le sobraba era tiempo, por lo cual se dio cuenta que él había necesitado el amor de su familia porque él no se amaba a sí mismo. Increíble, ¿no? Y eso le dolió tanto que empezó a llorar de pronto, tanto que una enorme luz lo rodeó, y Rebeca encontró un espejo y se lo puso enfrente para que se viera. Él de mala gana no quería porque estaba muy acongojado, y ve reflejado un caballero lindo, elegante, amoroso, con ojos llenos de bondad, generoso. Y ahí la voz le dijo que ese era el verdadero caballero, pero que estaba dentro de la armadura. Y el caballero se dio cuenta que para recuperar esas cualidades las tenía que reclamar, pero que estaban ahí. Y de nuevo comenzó a llorar. Pero Sam le dijo que las lágrimas de autocompasión no llevan a ningún lado, no le iban a ayudar. Salieron a un patio y vieron un manzano que tiene una inscripción que decía: por esta fruta no impongo condición, pero ahora depende acerca de la ambición. Se dio cuenta que un árbol no tiene ambiciones, sino en cambio cuando crece da sus frutos a los demás, y los hombres casi siempre sus ambiciones son materiales y que solo las ambiciones del corazón le pueden hacer feliz. Entonces Sam le dijo que desde ese momento ambicionaría él en su corazón, y en definitiva esto conmocionó al caballero. Vio de nuevo el sendero de la verdad y encontró un arroyo. Cuando quiso tomar agua, se dio cuenta de que la armadura que cubría sus piernas y que no le podían ayudar, ahora se habían facilitado. Y ahí fue que continuó su camino hacia el nuevo castillo, el de la voluntad y la osadía, el tercero que le había dicho Merlín. Y cuando llegó a este castillo se encontró con un enorme dragón, el dragón del miedo y la duda, que era lo que él sentía. Entonces espontáneamente buscó su espada y no la encontró. Así que trató de escaparse 2 veces, pero Sam le dijo: mira que la verdad es mejor que cualquier espada. Y Rebeca se acercó y le dijo que el dragón era una ilusión. Entonces el caballero tomó fuerzas y se enfrentó a él. Y el dragón comenzó a hacerse cada vez más pequeño, a tal punto que desapareció. Y entonces abrió la puerta de este castillo, y ahí estaba la cima de la montaña. Y convencido de que ya no había nada que lo pudiera detener, empezó a ascender por allí. Cuando ya casi llegaba a la cima, encontró una roca que decía: aunque este universo poseo, nada poseo, pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. Por lo que la última parte le dio cuenta de que él tenía que aventar el abismo, que al principio se negó, pero Sam, su voz interior, le dijo que confiara en la vida, al universo, a Dios o como quiera llamarlo. Mientras caía a ese abismo se dio cuenta de que había culpado a su madre, a su padre, su esposa, su hijo, sus profesores, a muchas personas por cosas que le habían pasado, y por primera vez, mientras caía, aceptó la responsabilidad de su vida, pero empezó a caer hacia arriba y seguía sintiéndose conectado con lo más profundo de él. De pronto se encontró de pie en la cima de la montaña y comprendió el significado de la inscripción de la roca. Le vino una sobrecogedora sensación de bienestar. Su corazón rebosaba de amor por sí mismo, por Julieta, por su hijo, por Merlín, por la ardilla, por Rebeca, por la vida y por todo el mundo maravilloso. Ardilla y Rebeca observaron al caballero ponerse de rodillas con lágrimas que resbalaban por su cuerpo y por su peto, viendo cómo se derretía. El caballero lloraba ahora de alegría
y nunca más vería a la gente en el brillante reflejo del acero, porque ahora el caballero era el arroyo, era la luna, era el sol, y podía hacer todas esas cosas a la vez, y más porque era uno con el universo. El caballero era amor. Qué maravillosa historia la de Fisher, qué regalo tan lindo, pero en lo personal te comparto mi experiencia, ¿no? Esas batallas que uno emprende en la vida justificando no tener tiempo para cosas que son importantes, ¿no? Esto que le pasaba al caballero, distraído en cuestiones de batallas que no debían ser libradas, sino más bien actúan como distractores, ¿no? Esta necesidad del amor de otros por una gran falta de amor propio, y ahí aparecen cuestiones muy que están vinculadas al ser humano en todas sus experiencias. Lo increíble de esta armadura, ¿no? Que era, como decía Jim Rohn y comentábamos al principio, esos muros. Rohn lo generaba como si fuera una gran fortaleza, ¿no? Esos mismos muros que construimos alrededor para mantenernos protegidos, no nos damos cuenta que son los mismos que nos aíslan de las cosas maravillosas. Por eso esta aventura del caballero de la armadura oxidada hace una fantasía para adultos, pero que simboliza con una maestría increíble nuestra ascensión por la montaña de la vida, ¿no? Y nos vamos sintiendo reflejados en él, en este viaje donde hay mucho llanto, pero mucha ilusión, mucha esperanza, muchas desesperanzas. Pero las enseñanzas de esta experiencia del caballero, yo creo que nos llegan a lo más profundo del corazón y nos termina alimentando el alma de una forma hermosa, porque nos enseña también que debemos liberarnos de esas barreras que hemos construido nosotros, pero que nos impiden no solamente conocernos, sino también amarnos a nosotros mismos para ser capaces de dar y recibir amor. Así que este caballero que tenía ese atrape, esa contención, una armadura que ocultaba esas limitaciones, esos miedos, esa falta de aceptación y de quererse tal cual es, y esa toma de conciencia de darse cuenta de que puede perder muchísimo, y en este caso él casi pierde a su familia por querer quedarse dentro de esa armadura, y entender que lograrlo era salir. Bueno, creo que es el gran mensaje de ayudarnos a salir a pelear ese camino que no es fácil, que hay que pasar una serie de pruebas, pero que te llevan a conocernos, que nos llevan a conocernos, a aceptarnos verdaderamente como somos, a amarnos tal cual somos, y así, de alguna manera, en este principio de aceptación, de liberarse de esas cuestiones, conseguir la felicidad que todos siempre estamos buscando. Esto fue Abracadabra, palabras que crean mundos. Ojalá te haya gustado El caballero de la armadura oxidada y nuestro episodio Murallas. Que mejor dicho podría llamarse armadura, pero me gustó porque lo que disparó todo esto fue esa frase de Jim Rohn. A tirar esos muros que construimos alrededor, para mantenernos protegidos y ver, romperlos y sacarnos esa armadura y ver que realmente la felicidad tiene un camino que está ahí nomás, de romper algunas cosas, de vencer algunas pruebas, y que tiene que ver con nuestra plenitud, con aceptarnos, con amarnos y amar a los demás. Te envío un gran abrazo y hasta el próximo episodio de Abracadabra, palabras que crean mundo. Nos vemos.
Qué maravillosa historia la de Fisher, qué regalo tan lindo, pero en lo personal te comparto mi experiencia, ¿no? Esas batallas que uno emprende en la vida justificando no tener tiempo para cosas que son importantes, ¿no? Esto que le pasaba al caballero, distraído en cuestiones de batallas que no debían ser libradas, sino más bien actuaban como distractores, ¿no? Esta necesidad del amor de otros por una gran falta de amor propio, y ahí aparecen cuestiones muy que están vinculadas al ser humano en todas sus experiencias. Lo increíble de esta armadura, ¿no? Que era, como decía Jim Rohn y comentábamos al principio, esos muros. Rohn lo generaba como si fuera una gran fortaleza, ¿no? Esos mismos muros que construimos alrededor para mantenernos protegidos, no nos damos cuenta que son los mismos que nos aíslan de las cosas maravillosas. Por eso esta aventura del caballero de la armadura oxidada hace una fantasía para adultos, pero que simboliza con una maestría increíble nuestra ascensión por la montaña de la vida, ¿no? Y nos vamos sintiendo reflejados en él, en este viaje donde hay mucho llanto, pero mucha ilusión, mucha esperanza, muchas desesperanzas. Pero las enseñanzas de esta experiencia del caballero, yo creo que nos llegan a lo más profundo del corazón y nos termina alimentando el alma de una forma hermosa, porque nos enseña también que debemos liberarnos de esas barreras que hemos construido nosotros, pero que nos impiden no solamente conocernos, sino también amarnos a nosotros mismos para ser capaces de dar y recibir amor. Así que este caballero que tenía ese atrape, esa contención, una armadura que ocultaba esas limitaciones, esos miedos, esa falta de aceptación y de quererse tal cual es, y esa toma de conciencia de darse cuenta de que puede perder muchísimo, y en este caso él casi pierde a su familia por querer quedarse dentro de esa armadura, y entender que lograrlo era salir. Bueno, creo que es el gran mensaje de ayudarnos a salir a pelear ese camino que no es fácil, que hay que pasar una serie de pruebas, pero que te llevan a conocernos, que nos llevan a conocernos, a aceptarnos verdaderamente como somos, a amarnos tal cual somos, y así, de alguna manera, en este principio de aceptación, de liberarse de esas cuestiones, conseguir la felicidad que todos siempre estamos buscando. Esto fue Abracadabra, palabras que crean mundos. Ojalá te haya gustado El caballero de la armadura oxidada y nuestro episodio Murallas. Que mejor dicho podría llamarse armadura, pero me gustó porque lo que disparó todo esto fue esa frase de Jim Rohn. A tirar esos muros que construimos alrededor, para mantenernos protegidos y ver, romperlos y sacarnos esa armadura y ver que realmente la felicidad tiene un camino que está ahí nomás, de romper algunas cosas, de vencer algunas pruebas, y que tiene que ver con nuestra plenitud, con aceptarnos, con amarnos y amar a los demás. Te envío un gran abrazo y hasta el próximo episodio de Abracadabra, palabras que crean mundo. Nos vemos.